En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En este domingo, el Santo Evangelio nos presenta una paradoja. El que quiera ser el primero, que sea el último. Vivimos en un ambiente competitivo. Es muy común escuchar en estos días charlas motivacionales que nos invitan a alcanzar el éxito, a ser triunfadores, a alcanzar la cima. Y este anhelo muchas veces terminamos tergiversándolo, ya que muchas veces estas propuestas nos invitan a alcanzar metas violando incluso la justicia o sobrepasando la dignidad de otros, o muchas veces utilizando a otros para alcanzar nuestras metas. Entonces aquel éxito ofrecido ya no se disfruta plenamente, se convierte en un éxito disfrazado, porque no se puede vivir en plenitud. Durante estos días nuestro país atraviesa situaciones difíciles. Nuestros gobernantes son acusados de corrupción. Los políticos han perdido credibilidad. Y ante esta coyuntura nacional, como iglesia, no podemos ser ajeno a estas situaciones. Tampoco como iglesia podemos ser inquisidores, criticando o condenando antes de ser juzgados. Como cristianos debemos de buscar siempre la verdad. Queremos una Guatemala libre, queremos una Guatemala en paz, donde se respeten nuestros derechos y se haga valer la justicia. Hace pocos días celebramos los 200 años de independencia y dentro de estas celebraciones también se pide hacer un Te Deum, una acción de gracias. Estas 2 palabras son las primeras estrofas de un antiguo canto de acción de gracias que dice: Te Deum laudamus, te Dominum confiterum, de eternum patrem omnis terra veneratur. ¿Qué quiere decir? A ti, Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre,
toda la tierra te adora. Hace algunos años, Monseñor Molina, arzobispo de Los Altos, hacía una reflexión en el Te Deum y decía: no podemos presentarnos ante Dios para dar gracias por un aniversario más de la independencia sin acusarnos también ante Él de no haber sido capaces de crear una sociedad más incluyente, de mayores oportunidades para todos y construir así un establecimiento de la paz. No podemos dar gracias a Dios porque a alguno de nosotros nos va bien, mientras a muchos hermanos nuestros les va mal. Es justo dar gracias por el éxito y el logro alcanzado de muchos guatemaltecos, pero debemos al menos preguntarnos: ¿qué responsabilidad tenemos nosotros del fracaso o la exclusión de muchos? El libro de la sabiduría que hemos escuchado hoy en la primera lectura nos presenta el sentir de los malvados, que han alcanzado su poder y su riqueza sobrepasando la dignidad de otros, o se han enriquecido haciendo pobres a otros, y que se sienten amenazados por la verdad y por el clamor de los justos, y buscan la manera de humillarles o condenarles a muerte. Hoy en día quienes buscan el poder, quienes buscan tener un puesto de autoridad, se basan en una estrategia muy sucia, sobre todo cuando se presentan las elecciones, cuando nos toca elegir a nuestros gobernantes, manipulan nuestras mentes y nuestras conciencias. Muchas veces buscan desacreditar a su oponente, le escudriñan lo más oscuro de su vida y lo sacan a la luz de manera de desacreditarlo y que el oponente quede mejor, en una mejor posición. Pero sin embargo solamente buscan un interés personal, alcanzar el poder, enriquecerse, y se olvidan que el sentido de gobernar es buscar siempre el bien común. El libro de la sabiduría nos llama a la reflexión. Como cristianos debemos de esforzarnos por no caer en la tentación de la codicia, de la avaricia y perdernos en la soberbia. Seamos solidarios, atentos a las necesidades, seamos justos en lo que hacemos, respetando siempre la dignidad de los demás, respetando la dignidad de quienes colaboran con nosotros o nuestros compañeros de trabajo. Cumplamos siempre con nuestras obligaciones, seamos honestos, transparentes, evitemos todo negocio ilícito. Dios nos da la oportunidad de cambiar y de poder agradarle con nuestra vida. El apóstol Santiago nos dice: donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría de Dios son puros, son amantes de la paz, llenos de misericordia. Esforcémonos por dejarnos guiar por la sabiduría que viene de lo alto. Aprendamos a vivir y ser constructores de paz, sobre todo en nuestra casa. Es el lugar propicio para que las nuevas generaciones puedan aprender a vivir en unidad, a vivir en misericordia, a vivir en paz. Por lo tanto, los papás, los padres de familia, tienen una gran responsabilidad para con sus hijos. Deben de ser ejemplo para ellos, ejemplo de amor, ejemplo de respeto, ejemplo de perdón, para que así las nuevas generaciones, sus hijos, los futuros ciudadanos,
los nuevos cristianos den testimonio como lo han hecho sus padres. El Santo Evangelio de hoy nos presenta a Jesús junto con sus discípulos atravesando Galilea, y Él les va anunciando su pasión. Les dice que es necesario que sufra, que iba a ser entregado a mano de los sumos sacerdotes, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero los discípulos de Jesús iban pensando en otra cosa. Ellos iban discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Y la conversación de los discípulos hasta cierto punto puede ser entendible o humanamente lo podemos comprender. Ellos querían estar cerca del Maestro. Ellos querían tener un puesto importante, pero el Maestro, Jesús, les da una enseñanza. El que quiera ser el primero, que sea el último. ¿Cuántas veces nosotros contemplamos, especialmente en las familias, hay hijos o hijas que son más cercanos a papá o a mamá, y los demás hermanos tienen cierto celo y le dicen: es que como es tu hijo preferido, a él sí le haces caso, o como es tu hijo preferido, a él no le regañas. Y ciertamente creo y pienso que los papás no tienen hijos preferidos. A cada uno de los hijos los aman de una manera especial y responden a ellos de acuerdo a sus necesidades. Cada hijo es distinto. Cada hijo manifiesta una necesidad distinta y cada uno de ustedes, padres, conoce a sus hijos y saben poder acompañarlos. Así es también Dios con nosotros. Entre nosotros no hay que hijos preferidos o predilectos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y Dios, que es nuestro Padre también, nos trata de una manera especial a cada uno de nosotros. Él conoce cada una de nuestras necesidades y nos acompaña. Busquemos entonces no tomar protagonismos, sino ser el servidor de todos. Recordemos las palabras de Juan el Bautista: conviene que yo disminuya y que Cristo crezca. El evangelista continúa relatando que Jesús tomó a un niño y dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Quienes sufren cuando hay un problema en casa o quienes sufren ante una problemática social son los niños, los más afectados. Y por eso Jesús hoy nos pone de ejemplo a los niños. Quienes son como ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Un niño es puro. Un niño siempre vive en libertad. Un niño siempre vive en alegría. Un niño no tiene rencor ni resentimiento en su corazón. Un niño confía plenamente en papá y mamá y manifiesta su amor sin vergüenza. Y es así como nosotros debemos de presentarnos delante de Dios como niños, con un corazón puro, con un corazón sincero, viviendo siempre en libertad, que la alegría pueda notarse en cada una de nuestras vidas, que en nuestro corazón no haya espacio para el rencor, para el odio, para la envidia, sino que tengamos un corazón como el de los niños, un corazón generoso y un corazón que confía plenamente en Dios, que es nuestro Padre. Pidámosle hoy al Señor que nos dé ese corazón puro y sincero y que cada día nosotros sigamos dando razón de nuestra fe, que sigamos dando testimonio de la presencia de Dios en nosotros,
que busquemos los primeros puestos sirviendo a los demás, que seamos humildes y que seamos agradecidos con Dios. Amén.